y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Claro que sí, hermanos, muy buenas tardes. Es un placer enorme nuevamente estar acá para compartir la palabra maravillosa, hermosa, preciosa de Dios. Como en el estudio anterior nos disfrutamos y gozamos grandemente de crecer en el conocimiento de la palabra, ahora el Señor ha puesto en mi corazón una nueva serie de estudios muy importante. De hecho, pienso yo que sería lo más importante aprender, no en quitar otras cosas, pero sí en el sentido de como prioridad, ¿no? Como existe el 1, 2, 3, pues para mí esto sería importantísimo que se aprendiera. Y el nuevo tema que tenemos es un tema preciosísimo que se llama ¿qué es la fe? Pero antes vamos a empezar con una oración para iniciar esta nueva serie de estudios poderosos de la palabra de Dios que nos va a ayudar a crecer. Bueno, vamos a iniciar con una oración, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde venimos ante tu presencia para darte gracias porque tenemos la oportunidad de una vez más venir y entrar a los hogares de los hermanos que están escuchando este tema maravilloso y teniendo la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Y creyendo que como tu palabra dice, nunca regresa vacía, sino que siempre va con el propósito con el que fue enviada, Señor. Ese propósito que nos ayuda a ir creciendo para ir conformando la imagen de tu bendito Hijo amado Jesucristo, Señor. Y que nosotros podamos llegar a la altura, Señor, del propósito tuyo para nuestras vidas y para las personas que están escuchando, ya que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en este momento, yo declaro que tu palabra está llegando y está haciendo, Padre de la gloria, el propósito con el que va. Y yo le creo a tu palabra, Padre, que en este momento está en operación los dones de tu Espíritu Santo, Señor. Y yo vengo para que sea tu Espíritu el que lleve a cabo este estudio y que lleve esta palabra maravillosa para que las personas puedan disfrutar, Padre, de lo que es llegar a conocer cada día más de ti. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el que has abierto el camino para que esto sea posible, Señor. Por eso te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu bendito Hijo amado, a quien tenemos acceso a tu presencia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero desarrollar este tema hermosísimo de qué es la fe. La verdad es que la fe es un tema que ha sido sobremirado y no se le ha dado la importancia que realmente lleva. Es un tema importantísimo. Conforme vayamos desarrollando el tema, nos vamos a ir dando cuenta por qué es tan importante la fe. Este tema de la fe es un tema tan importante que si se pusiera en prioridad, debería de llevar el primer lugar, como por ejemplo, este podría ser el fundamento, como por ejemplo en el abecedario, para aprender a leer, para aprender a escribir, lo primero que se hace es aprender acerca del abecedario, el ABC, ¿verdad? Entonces, la fe, el tema de la fe es algo que es parte fundamental, si podríamos decir que son los cimientos principales para que vaya creciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque la fe es como puedes activar el poder de Dios. Muchas personas me pueden decir, bueno, lo más importante podría ser la oración más que la fe. Pero ¿cómo le vas a orar a un Dios que no ves? Me podría decir, bueno, lo más importante es el diezmo también, aprender. Yo te podría decir, ¿cómo vas a dar tu dinero a un Dios que no ves si no es por fe? La salvación es muy importante. Pero la Biblia dice que la salvación se recibe a través de la fe. Entonces, así sucesivamente podíamos ir tocando varios temas y al final de cuentas nos daríamos cuenta que la fe es lo más importante. Entonces, es un tema tan importante aprender que le tenemos que dar el lugar de lo que realmente es y no sobremirarla como se ha sobremirado nada más, únicamente por la superficie. Se utiliza solamente como para poder decir, bueno, ¿a qué fe perteneces tú? Religiosa y tradicionalmente es la forma en la que se ha usado
para definir qué clase de fe. Cuando te preguntan, bueno, ¿tú qué fe eres? ¿Eres católico, presbiteriano? ¿Eres budista? ¿Eres lo que sea? La clase de fe, eso es lo que te preguntan. Entonces, pero la fe tiene un tema más profundo. La fe lleva un concepto mucho más claro, mucho más definido. Desde la perspectiva de Dios, es algo muy maravilloso. Imagínate que hay tantos versículos como dice, más el justo por la fe vivirá. Ese versículo aparece 4 veces en la Biblia, en 4 partes diferentes. Algo nos está diciendo el Señor en lo que respecta de qué es la fe. Nos está explicando de que la fe es muy, muy importante. Y es lo que vamos a tratar de ir desarrollando. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que la fe es la forma en la que tú activas el poder de Dios. Te voy a tratar de explicar un poco más al respecto, porque vamos a ir desarrollando este tema y esta parte que estoy tocando ahorita es ¿por qué es tan importante? Es una forma de introducir el tema y por qué es tan importante tocar este tema de la fe. Entonces estoy tratando hasta cierto punto de llamar tu atención a través de la palabra para que te des cuenta que es algo que definitivamente debe ser lo primordial a aprender para principiar, ¿no? Porque es el fundamento en lo que vas a ir desarrollándote, porque es la forma en la que agradas a Dios. Vamos a ir viendo varios versículos contundentes, porque la siguiente parte va a ser la importancia de la fe. Pero bueno, en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, vamos a leer una historia una narración de lo que le sucedió a una mujer que ella desprendió del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y dice la palabra, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, fíjate, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Si tú te das cuenta aquí nos estamos dando cuenta para ir desarrollándolo e imaginándolo cómo pudo haber ocurrido. Había una gran multitud, una multitud muy grande de personas. Y esta mujer había visto y le habían hablado de alguna otra forma, había oído acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ella decía dentro de sí, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y ella se escurrió entre la multitud. Ahora, quiero que recordemos algo, que una persona que tenía un flujo de sangre en las leyes del Señor, en las leyes, estaba estipulado que una persona así era una persona que estaba sucia. O sea, en el sentido de que estaba contaminada y no podía acercarse, se tenía que bañar y esperar 7 días. Entonces ese estaba entre las leyes higiénicas y no podía ella acercarse ni mucho menos tocar a alguien. Sin embargo, ella sabiendo esto, pero sabiendo la necesidad de sanidad que tenía, se escurrió entre la multitud arriesgando muchas cosas, ¿no? Hasta arriesgando su vida, y llegó y tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante es que el Señor Jesucristo no se había dado cuenta. Los discípulos dijeron, Señor, mira, hay una gran multitud, hay mucha gente que es la que te está tocando, mucha gente te está empujando, y ahora tú dices, pero ¿quién me ha tocado? Entonces él le dijo, no, yo sentí que salió poder de mí. ¿Sí se dan cuenta? O sea que el poder estaba accesible, el poder estaba ahí. Pero ¿cómo fue que se desprendió poder de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue que ella desprendió ese poder que a causa le trajo la sanidad?
El Señor Jesucristo lo dice, y lo dice claramente, y dice, hija, tu fe te ha sanado. Quiere decir que la fe fue lo que desprendió el poder. El poder estaba accesible cuando el Señor Jesucristo le dijo, bueno, yo sé que ha sido el poder el que ha salido de mí, yo sé que salió virtud de mí, pero a realidad, lo que estaba pasando cuando salió poder de él fue que esta mujer había tocado el borde de su manto. Y entonces él le dice, tu fe te ha sanado. Él sabía que había sido su poder, pero ¿por qué le dijo tu fe? ¿Te has preguntado eso? ¿Sabes por qué? Porque es la fe lo que desprende el poder de Dios. Es la fe lo que ha permitido que tú y yo seamos salvos. Entonces, es importante que sepamos, es imperativo que sepamos qué es la fe para que nosotros también aprendamos a desprender ese poder de Dios a nuestro favor. En Mateo 17:20, Jesús le dice a sus discípulos, porque la fe, aparte de que desprende el poder de Dios, tiene también la aptitud de desarrollarse, de crecer. En Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Fíjate qué interesante, dice si tuvieres fe. Quiere decir que la fe tiene el poder de poder hacer que las montañas se pasen de un lugar a otro, que tienen el poder de que nada será imposible, la fe. Y es a través de la fe que tú activas ese poder de Dios. ¿Ya? Es a través de la fe, porque Él le dijo, si tuvieres fe. Ahora, al decirle si tuvieres fe, como un grano de mostaza, aquí el Señor no está diciendo que del tamaño, o sea, en el sentido que no está hablando del tamaño de que por pequeño que sea. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces decimos, no, pero imagínate, si como un grano de mostaza que es tan pequeñito puede hacer que se mueva un monte, entonces ¿qué fe tengo yo? Yo no tengo fe. Y sí, todos tenemos fe. La palabra dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo, sino que el que debe tener conforme a la medida de fe que fue dada a cada uno. También la palabra enseña que nosotros somos salvos a través de la fe. Para que tú pudieras ser salvo, tendrías que haber tenido fe ya. Entonces, si te pones tú a pensar eso, es importante que sepamos entonces qué es la fe. Porque aquí cuando dice si tuvieras fe como un grano de mostaza, se refiere a las facultades que tenía el grano de mostaza, que cuando, a pesar de ser el más pequeño de los granos, el grano de mostaza cuando se siembra empieza a crecer grandemente y llega a un tamaño exuberante. Y aquí nos damos cuenta que él está hablando acerca del cómo se desarrolla el grano de mostaza, porque aquí en Mateo capítulo 13, fíjate bien, Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, fíjate, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Si te das cuenta, está hablando acerca de la facultad que tiene el grano de mostaza en desarrollarse. Entonces lo que te está diciendo aquí es que si tú vieres fe como un grano de mostaza, o sea que si tu fe la hiciera desarrollar grandemente, va a llegar al punto en el que si le dices a ese monte, muévete en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, se moverá y nada os será imposible. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar algo que nosotros no sabemos qué es? Por eso es que este tema es importante para que nosotros sepamos qué es la fe. Por eso es que estamos tratando este tema, porque es bastante importante. Y fíjate que me podrás decir a mí, bueno, es un tema muy importante, pero estás diciendo que es en el sentido de prioridad, de aprenderlo primero. Y entonces esto contradeciría un versículo que está en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y dice, ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahorita aquí pareciera que contradice esto, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer acerca de lo que dice el capítulo 13 en sus principios y el capítulo 14 dice, en el 13:1, fíjate lo que dice. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladare los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas ahora cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Entonces, pero si nosotros notamos lo que está hablando de que todo lo que tú tengas que hacer en el reino de Dios tiene que ser motivado por el amor. De hecho, la palabra dice que lo que motivó a Dios para darnos esta salvación maravillosa fue el amor, lo que lo motivó. ¿Por qué? Porque dice en San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí estaba envuelto el amor, ya, como motivador, pero no estamos hablando de cuál es el más grande motivador, sino estamos hablando de cuál es el más grande activador del poder de Dios, porque la salvación que el Señor se motivó en amor a dárnoslas es activada por la fe, porque la palabra dice que somos salvos a través de la fe. Entonces, si te das cuenta, lo que yo estoy hablando es del activador del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, y hay personas que tú no me vas a dejar que me equivoque. Hay personas que cuesta que te caigan bien, mucho más amarlas. Hay hermanos o hermanas que los ves hasta con recelo y cuesta que te caigan bien. Pero la palabra dice que los tienes que amar, y los tienes que amar por fe. Entonces, si te das cuenta, la fe es una de las partes más importantes para que tú puedas activar el poder de Dios. Por eso es que necesitamos nosotros aprender qué es la fe y empezar a desarrollarnos en ella para que lleguemos a alcanzar el potencial de lo que Dios quiere para con nosotros, ¿no? Porque el Señor quiere muchas cosas, quiere que tengas la oportunidad de poder desarrollarte al máximo, y precisamente en este mundo en que tenemos tantos retos es cuando más necesitamos actuar en fe. La palabra dice que la fe nos tiene que aprovechar, o sea, la fe tiene provecho, porque cuando nosotros nos acordamos lo que ocurrió como dice en el libro de Hebreos, que el pueblo de Israel, la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la habían en los que la escucharon. ¿Por qué? Porque no actuaron en fe. Por eso es que necesitamos nosotros entenderlo. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces nos damos cuenta que la fe tiene que dar provecho, tiene que dar frutos, tiene que desarrollarse grandemente, pero si no sabes cómo es, entonces ¿cómo vas a hacer para que esto se pueda desarrollar? Y hay tantos versículos que nos pueden decir la importancia de la fe. La palabra dice que nosotros somos salvos no por las obras de la ley, sino por la ley de la fe. Entonces aquí está diciéndonos que la fe es una ley también, ¿no? Y por eso es importante entender qué es la fe, que nosotros podamos desarrollarnos en el conocimiento y darle el lugar que debe de llevar el aprender qué es la fe. Porque desde una perspectiva humana tenemos un concepto, pero nosotros nos estamos dando cuenta que el Señor Jesucristo mismo lo mostró en los versículos que leímos anteriormente,
que la mujer que tenía el flujo de sangre desprendió poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está eso ahí? Para que nos demos cuenta nosotros que el poder de Dios se desprende a través de la fe. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo, que es lo que vamos a hacer y lo que yo te estoy invitando para que a lo largo de estos días podamos ir desarrollando este tema tan importante que es el tema de la fe, de qué es la fe. Y para empezar a desarrollarnos un poco más en el tema, vamos a ir en lo que dice un tema con un versículo contundente, un versículo impactante, un versículo fuerte, grande, que a la verdad en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar algo tan contundente como este versículo. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice la palabra del Señor, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. Fíjate bien que acá está diciendo que es imposible agradar a Dios. No existe pero ni la más mínima posibilidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nuestra meta tuya y mía como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, es el buscar la forma de agradar a nuestro Padre. Y estamos tratando de hacerlo, de buscar el agradarle, de buscar el tener la oportunidad de desarrollarnos al máximo en el potencial que Él quiere para nosotros. Y aquí nos está diciendo la palabra que sin fe es imposible. O sea, no hay ninguna forma. Si no es por fe, no puedes agradar a Dios. Entonces, ¿te imaginas lo impactante de lo que está hablando este versículo? ¿Le has prestado la atención a lo que realmente dice? Pero sin fe es imposible. Imposible agradar a Dios. Entonces, pero aquí nos define dos formas del por qué. Porque en una de ellas dice, primero hay que creer que le hay. En primer lugar, tienes que creer que hay un Dios. La mayoría de gente allá afuera en la calle viene y le preguntas, oiga, ¿usted cree que existe Dios? Sí, claro que yo creo que existe Dios. Claro que sí. Y muchas personas te lo van a decir, ¿usted cree en Dios? Claro que sí. Sí, y la palabra, fíjate bien, en esa parte, en lo que respecta a completar lo que es agradar a Dios, en esa parte está cubierto, porque la Biblia dice también en Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero a la realidad, eso va todavía mucho más profundo que eso. Va todavía mucho más profundo que eso, que solamente de creer que le hay, porque dice, y que es galardonador de los que le buscan, que Él galardona, fíjate bien lo que le buscan. Galardonador es algo que te va a hacer mejor. Un galardón es una recompensa, un reconocimiento. Si ves, están los Golden Globe Awards, están los reconocimientos a las personas que se desarrollaron en las películas y que hicieron un buen trabajo. Ese galardón es algo que les hace mejor, es un reconocimiento. Ahora imagínate lo que el Señor está diciendo, que Él galardona a los que le buscan. Ahora, en este sentido sí hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que el galardón de Dios para ti es probarte. Que si te quitan el trabajo, te roban tu carro, te matan tu perro, tu gato, tu cotorrito, si te queman la casa, te la quitan, te golpean, te lastiman, te enfermas, todo. Si no lo hace, Dios permite que pase para probarte. Entonces, obviamente, si te das cuenta, entonces estás creyendo que Dios no es un galardonador, no estás cumpliendo con la parte donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque primero hay que creer que le hay, que es galardonador. Eso no es un galardón. El hecho de que Dios te pruebe, de que tú pienses de que Dios te pruebe, por eso es importante y vamos a hacer hincapié, vamos a detenernos un poco más a desarrollarnos para que te des cuenta que si realmente es Dios quien te prueba o no, para que podamos cumplir y darnos cuenta de que Dios es galardonador, porque de otra forma tú vas a estar imposibilitado de poder recibir lo que Dios te quiere dar, de poder activar a través de la fe el poder de Dios, porque vas a pensar que Dios no quiere que lo hagas, por eso te está probando. Entonces, pero fíjate en Santiago 1:13, dice la palabra, cuando alguno es tentado, la palabra tentado también en el griego se utiliza para la palabra probado. Entonces dice,
Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado o probado por el mal, ni Él tienta ni prueba a nadie. Fíjate bien, Él no tienta ni prueba a nadie. Entonces, ¿qué pasa cuando te viene un problema? En 1 Corintios 10:13 lo dice claramente la palabra y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Uno de los malentendidos en lo que respecta a este verso es que se piensa de que Dios es el que te prueba y juntamente con la prueba te da la salida, pero imagínate, eso no tiene sentido. Si yo te quiero probar a ti para ver qué tanto aguantas estar encerrado en un cuarto y te pongo en el cuarto, pero al mismo tiempo te dejo abierta la puerta, vas a salir rápidamente. Entonces, no, aquí lo que está hablando es que si te viene una prueba, dice, no, os ha sobrevenido una prueba que no sea humana, o sea, a todo el mundo le viene, se quedan sin trabajo, tienen problemas de salud, le roban, les hacen muchas cosas. Pero a la verdad aquí el Señor te está diciendo, no os ha sobrevenido una prueba que no sea humana, pero la diferencia es que tú tienes tu casa basada en la roca y aunque vengan vientos fuertes y tempestades, no la van a derrumbar. Pero entonces, hermanos, quiero que vayamos desarrollando poco a poco este tema y vayamos entendiendo que lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros podamos desarrollarnos y tener la oportunidad de defendernos y de activar su poder a través de la fe, como lo hizo la mujer que tenía el flujo de sangre. Hermanos, a mí me da realmente una alegría y un placer el poder compartir contigo esta palabra y siento en el Señor que yo sé que te va a ser de gran bendición porque la palabra del Señor nunca regresa vacía, sino que siempre va con el propósito con el que fue enviada. Hermano, quiero agradecerte por tu sintonía y te estaré viendo aquí todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero para que prendas la televisión y podamos compartir esta palabra tú y yo juntos. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente y nos vemos el siguiente lunes a las 6 de la tarde. Que el Señor te siga bendiciendo.